El mensaje de la palabra de Dios no es para la mente del hombre. Amén. El mensaje es espiritual. Y la única forma de discernirlo es espiritualmente. Por eso es que nuestra oración cada mañana es que el Señor abra nuestro espíritu, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos escuchar lo que tenemos que escuchar. Muchos de nosotros hemos recibido a Cristo sin entenderlo. Pero cuando nosotros entendamos quién es Cristo, no solamente vamos a disfrutar de Cristo, sino que realmente vamos a vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios ya conoce los planes para usted? Amén. Amén. Y Él ya, esos planes lo incluyen a usted en su plenitud. Esos planes que Dios ha planeado, Él quiere darlo a conocer. Amén. Y hoy día yo quiero compartir acerca de este punto, porque es muy importante. Diga conmigo, muy importante. Hermanos, porque yo he visto en mi propia vida y en la vida, en mi vida de creyente, y lo estoy viendo, yo he visto que mucha gente ha recibido a Cristo, pero han recibido a Cristo y no han entendido a Cristo. Es interesante porque cuando uno entiende a Cristo, entiende el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Cristo es el Evangelio, amén. Cristo es las buenas nuevas. El mundo tiene un problema y ese problema se soluciona. Dios solucionó ese problema a través de Cristo. Cuando yo recibí a Cristo, la pregunta que tengo que hacerme es: ¿qué recibí realmente? ¿Aló? Amén. Amén. Cuando yo hago la pregunta, cuando yo recibí a Cristo, tengo que hacerme la pregunta: ¿qué recibí? ¿Qué recibí realmente? Dice la palabra en Mateo 13, verso 19, estamos todavía en la primera diapositiva, Joe. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende. Cuando uno oye la palabra del reino, estamos en la anterior, Joe, en la portada. Amén. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. Si arrebata lo que fue sembrado en el corazón de ese hombre, ¿hay raíz o no hay raíz? No hay nada. ¿Por qué? Porque lo ha arrebatado, lo ha robado. Arrebata, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y si no hay nada sembrado en el corazón, ¿crecerá algo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? Quítale un poquito de eco, por favor. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el plan de Satanás? Es robar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder en sí misma. La palabra no necesita de mí. ¿Aló? Amén. La palabra no necesita de mí. En sí misma tiene poder y el diablo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer? Él quiere quitar la palabra. Quiere arrebatarla. ¿Para qué? Para que la palabra no se siembre. No se siembre. Solamente hay aire ahí dentro, pero no está la semilla. Ahora sí, Joe, vamos al siguiente cuadro. Cuando yo recibí a Cristo, ¿qué recibí? Ese es un punto muy importante en la vida de todo creyente. Amén. Porque tengo que hacerme la pregunta, cuando yo recibí a Cristo, ¿qué recibí? Y de acuerdo a lo que entendí, eso es lo que va a comenzar a trabajar en mi vida. De acuerdo a lo que yo he entendido acerca de Cristo. Y si yo no entendí nada acerca de Cristo, ¿podrá trabajar Cristo en mi vida? No, porque no lo entendí. Recibir a Cristo y entender a Cristo son dos cosas muy distintas. Por eso es que el Señor Jesús, cuando habla, cuando vimos en Mateo 13:19, dice que
la palabra, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Dios está interesado en que entendamos lo que Él ha hecho. Amén. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, no tenemos, vamos a recibir a Cristo, pero no vamos a disfrutar de la vida que Dios quiere darnos. Porque Dios quiere darnos una vida buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuántos estando en Cristo sufren? Y no estoy diciendo que dentro del cristianismo no haya sufrimiento, pero el hombre sufre cuando no entiende su situación, su condición. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Qué hice yo? Y cuando vemos una situación así, vemos a una persona que ha recibido a Cristo, pero no vemos la diferencia entre esa persona con una persona del mundo que no conoce a Dios. Entonces, si yo recibí a Cristo, pero no entendí a Cristo, entonces yo voy a seguirle, porque ciertamente le voy a seguir, pero ¿cómo voy a seguirle? Con mis ideas, con mis motivos, con mis pensamientos y con mis deseos. Vamos, Joey, ya estamos en la tercer punto ahí. Esto es lo que le pasó a los fariseos. Diga conmigo, fariseos. Otra vez, fariseos. ¿Por qué? ¿Qué cosa le pasó a los fariseos? Ellos pensaban que conocían a Dios. ¿Qué pensaban los fariseos? Claro, ellos pensaban que conocían a Dios porque tenían las escrituras. Tenían los datos que Dios había dejado para que ellos pudieran conocerle. Ellos pensaban que conocían a Dios, pero no era así. Cuando vino Jesús, Dios, amén, porque Jesús es Dios, ¿qué les dijo? Ustedes son hijos del diablo. No, nosotros somos hijos de Abraham. No, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Ellos no le conocían. Ellos pensaban que conocían a Dios, pero no era así. Ellos creían en Dios a su manera. ¿Cómo creían en Dios? Y hoy el mundo no ha cambiado, porque mucha gente recibe a Cristo en las calles, en las iglesias, aquí, en los grupos de alcance, pero si no entiende a Cristo, ¿cómo va a seguir a Dios? Si no entiende, va a seguirlo a su manera. Y hay mucha gente que sigue a Dios a su manera. ¿Amén? ¿Cuántos saben que es así? Es así. Hay gente que sigue a Cristo a su manera. E incluso en este lugar hay gente que sigue a Cristo a su manera. ¿Aló? Espero que no seas tú. Y si eres tú, gloria a Dios, porque Dios te lo está revelando. Porque no podemos seguir a Cristo a nuestra manera. Amén. Entonces los fariseos, ellos pensaban que conocían a Dios, pero no era así. Ellos creían en Dios a su manera. ¿Y cómo le sirvieron? A su manera. A su manera le sirvieron. Con su entendimiento, con sus propias ideas, con sus propios motivos, con sus propios pensamientos y con sus propios deseos. Pero ¿cuál fue el fruto? El fruto es que Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. En otras palabras le dijo, ustedes no son hijos de Dios, no se equivoquen. Y ellos, ¿qué dijeron? Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, porque Abraham sí era un hijo de Dios. ¿Por qué Abraham era un hijo de Dios? Porque Abraham hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. ¿Y por qué Abraham podía hacer lo que Dios le decía que tenía que hacer? Porque Abraham entendía. Pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque entendían a Dios a su manera. Y es cómodo seguir a Dios a nuestra manera. Es cómodo para el ser humano seguir a Dios a su manera. Entonces, si yo recibí a Cristo pero no entendí a Cristo, entonces yo voy a seguirle, pero a mi forma, con mis ideas, con mis criterios, con mis pensamientos, con mis deseos. Eso va a ocurrir. Podemos recibir a Cristo. Amén. Podemos recibir a Cristo, pero si no entendemos quién es Cristo, entonces
vamos a ser engañados. Esa es la razón por la cual el Señor está explicando la parábola y Él está diciendo, cuando alguno oye la palabra, diga conmigo, la palabra del reino, dice que cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. ¿Y qué dice que hace? Y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Por qué él está interesado? Vamos, Joel. Si yo no entiendo quién es Cristo, entonces tampoco voy a entender lo que es el Evangelio, y por la misma razón no voy a tener una pasión por el Evangelio. Porque para tener una pasión por el Evangelio, yo tengo que entender primero quién es Cristo y qué hizo Cristo en mi vida. Y si no entiendo el Evangelio, entonces tampoco voy a entender qué cosa es lo que Dios quiere hacer, o tampoco voy a percibir qué Dios está haciendo. ¿Aló? Es como una cadena, ¿verdad? Si no entendemos quién es Cristo, entonces vamos a ser engañados. Y si no entiendo a Cristo, no voy a entender lo que es el Evangelio. Quizás voy a entender muchas cosas en mi cabeza, pero no lo voy a entender como Dios quiere que lo entienda, que es desde el corazón. Y si no entiendo el Evangelio, entonces yo no entiendo lo que Dios quiere hacer. Por eso es que muchos de nosotros estamos haciendo lo que se nos da la gana. ¿Aló? Porque no entendemos, miren, no entendemos el Evangelio, y si no entendemos el Evangelio es porque no entendemos a Cristo. Porque el Evangelio es poder. Amén. El Evangelio es poder. Y si no entiendo el Evangelio, tampoco voy a entender lo que Dios quiere hacer. Y si yo no entiendo lo que Dios quiere hacer, entonces estoy viviendo una vida sin sentido y sin propósito. ¿Creen que ese es el plan de Dios? No. Nunca lo fue. Por eso es que estamos regresando a la base. ¿Qué es la base? Cristo. ¿Qué es la base? Cristo. Él es el fundamento que desecharon los edificadores. ¿Para qué? Para seguir sus propios criterios. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Nadie puede poner otro fundamento, como lo vimos la semana pasada, el cual está puesto, el cual es Cristo. Nadie puede. ¿Por qué? Porque si lo hace va a fracasar. No va a haber respuesta a sus oraciones, no va a haber respuesta a su situación, no va a haber respuesta a su condición, las obras de Dios no se van a levantar por una sencilla razón, porque aún no he entendido. Entonces, ¿puedo entender mi realidad y todo lo que pasa a mi alrededor? Si no tengo a Cristo, o si no entiendo a Cristo, ¿puedo entender lo que me está pasando? No puede. La persona que no entiende a Cristo no puede entender su realidad y por eso sufre. Porque no entiende por qué me pasa lo que me pasa, por qué estoy en esta situación, cómo llegué a este punto. Pero Señor, yo estoy en Cristo. Sí, recibiste a Cristo, pero aún no lo has entendido. ¿Aló? Amén. Recibiste a Cristo, pero aún no hemos entendido en su plenitud quién es Cristo y lo que Él ha hecho, lo que Él quiere hacer. Porque primero es la base. Pero pastor, ¿y cómo va a ser la segunda venida? Primero es la base. Primero entiende a Cristo. No te preocupes por eso. Señor, vendrá a tu reino en este tiempo, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y Él le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Entiendan primero lo primero. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque eso es secundario. Eso lo vas a ver. Amén. No solamente lo vamos a saber, sino lo vamos a ver. Pero primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Entender a Cristo. ¿De quién dependo cuando tengo un problema? Yo sé que todos vamos a decir de Cristo, pero ¿realmente dependes de Cristo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Realmente dependemos de Cristo? ¿Cómo es que recurro a Él si no sé? Entonces, si no sé cómo recurrir a Él, porque no le entiendo,
Porque primero hay que entender quién es Cristo, qué hizo Cristo. Amén. Entonces, si no sé, es porque no le conozco. Aún. Pastor, pero yo he recibido a Cristo. Ahora te toca entenderlo. ¿Aló? Sí. Porque el enemigo, ¿qué quiere? Separarte de Cristo. Él sabe que él es la respuesta al mundo. Él lo sabe. Y él sabe que está derrotado. Él lo sabe. Pero él quiere que nuestras vidas sean miserables. Pero si tú entiendes, nunca más serás un miserable. Si yo entiendo, nunca más seré un miserable. Y cuando hablo de miserable, no sé cómo usted lo toma, pero yo me estoy refiriendo al punto de no entender mi posición, mi condición, mi realidad nueva en Cristo. Por eso es que Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Vamos, yo voy con el siguiente cuadro. Vamos a ver qué dice la Biblia, amén. ¿Por qué la Biblia habla acerca del entendimiento? La Biblia habla acerca del entendimiento. ¿Y por qué la Biblia habla acerca del conocer también? Si no entiendo a Cristo, el día en que yo lo recibí, mi vida va a ser una frustración. Porque recibí a Cristo, pero si no lo entiendo, voy a seguir viviendo con los mismos problemas del pasado. Y eso es algo que Satanás quiere hacer. Voy a dar vueltas en el desierto como el pueblo de Israel al salir de Egipto. Voy a comenzar a dar vueltas y vueltas porque no entiendo. Y no voy a poder trascender a lo que Dios ha llamado. No voy a progresar y el enemigo probablemente me va a tener engañado. Hermanos, ese verso no está ahí, pero usted puede tomar nota. 2 Corintios 11:3 dice: pero me temo que la serpiente, así con su astucia, así como engañó a Eva, dice, vuestros sentidos, dice, también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo anda como león rugiente. ¿Qué va a robar? ¿Te va a robar tu plata? No. ¿Te va a robar tu celular? No. Es lo único que él va a robar, la palabra. Porque te quitó la palabra y te quitó todo. 2 Corintios 11:3 dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en la vida de la gente. Quiere sacarlos de Cristo. 2 Corintios 11:3. Y todo porque no entendí lo que el Señor hizo, y tampoco entendí en realidad su obra en mi vida. La consecuencia de no entender a Cristo es sufrir. ¿Cuántos saben que el no saber cuesta? A mí me pusieron una multa por no saber. El no saber cuesta. Amén. Y el diablo pasa factura. Cada vez que algo que tú no sabes, te pasa factura. Vamos a Daniel, al capítulo 10, verso 12. Ustedes lo tienen en pantalla. Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿a qué dice? ¿A qué dice? No dice desde el primer día en que te pusiste a orar. ¿Dios dijo desde el primer día en que te pusiste a orar? No. No le dijo a Daniel, no le dijo el ángel, le está hablando a Daniel, de parte de Dios, desde el primer día en que doblaste tus rodillas. No, no le está diciendo eso. También le habla de humillación. Pero lo que le está diciendo es, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras,
yo he venido. El ángel le dijo a Daniel que desde que él dispuso su corazón a entender, sus palabras fueron oídas. Hermanos, Dios quiere que entendamos a Cristo, que entendamos el Evangelio, que entendamos su obra. ¿Quiere hacerlo o no? Claro, porque cuando tú entiendes no puedes ser engañado. Y el enemigo ya nunca más tiene poder. ¿Quién tiene el poder? El que sabe. ¿Y el que no sabe tiene poder? No. El que no sabe es manejado por el que sabe. ¿Sí o no? Así es. Y Dios le está diciendo a Daniel, desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón a entender. Amén. Significa esto que antes no fueron oídas sus palabras. Daniel pudo haber orado de muchas formas, pero el ángel fue claro con él. Él le dijo, desde que tú dispusiste tu corazón a entender. Amén. Recién fueron oídas sus palabras. Vamos al siguiente cuadro. ¿Qué nos enseña Jeremías 4:22? Porque mi pueblo es necio. ¿De quién está hablando el Señor? De su pueblo. No me conocieron. ¿Qué dice? Repítalo, por favor. No me conocieron, dice. Son hijos que ignorantes. ¿Y qué dice? Faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Aquí el Señor no está hablando del mundo en primer lugar, habla de su pueblo. Amén. Habla de sus hijos y está diciendo que no le conocieron. Dice que son ignorantes y faltos de entendimiento. Y dice que son sabios para hacer ¿qué cosa? El mal. Volvemos a los fariseos otra vez. Usted sabe que los fariseos, ellos no eran conscientes de que ellos estaban haciendo el mal. Pero ellos estaban haciendo el mal. Ellos se opusieron a Cristo. Ellos se rebelaron contra Cristo y ellos mataron a Cristo. El pueblo judío. ¿Pero por qué? Si ellos creían que estaban sirviendo a Dios. Por si acaso un fariseo no era cualquier persona. Era una persona buena. Ante nuestros ojos, el Papa era un chancay así. Y no estoy comparándolo, aunque sí lo estoy haciendo. ¿Pero por qué? Porque hacía buenas obras. O sea, todo moral, ético. Hacían buenas obras, ayunaban, eran vistos por las calles, levantaban orfanatos, hacían casas para viudas, hacían muchas cosas buenas. Y Jesús les llamó hacedores de maldad. Ese era el caso de ellos. Un hacedor de maldad, ¿quién es entonces? Porque vamos a escuchar a hacedor de maldad también en el Nuevo Testamento y Jesús lo menciona en Mateo 7:23. Pero dice, un hacedor de maldad es alguien que hace lo que cree que es correcto desde su propia perspectiva y desde su propio criterio. Es alguien que hace lo que cree. O sea, un hacedor de maldad es alguien que hace su parecer. Si Noé, cuando Dios lo mandó a construir el arca, ¿cuántos se acuerdan de Noé? Si Noé, cuando Dios lo mandó a construir el arca, él hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que en ese lugar deberíamos hacer una ventana. Él se hubiera convertido en un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque dejó de hacer lo que Dios le dijo para hacer lo que él cree. ¿Aló? Amén. ¿Qué es un hacedor de maldad? Una persona que hace lo que le parece, lo que él cree que es correcto. Amén. ¿Qué más dice Jeremías 4:22? Dice, un hacedor, dice, pero no saben hacer el bien. Bueno, un hacedor de maldad es alguien que hace su propia voluntad, no la de Dios, y cree, piensa y tiene la seguridad que está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo más triste. Tiene la seguridad en su corazón de que él está haciendo la voluntad de Dios y que él está con Dios. ¿Aló? No estamos hablando de los malos. No estamos hablando de los malos. Estamos hablando, entre comillas, de los que parecen buenos.
Porque un hacedor de maldad sigue su propio deseo, sigue su propia opinión, sigue su propio criterio, lo que a él le parece. Y dice también el Señor que no saben hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien no es otra cosa que hacer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ellos no saben hacer el bien solamente por una razón, porque no le conocen. ¿Aló? Porque no le conocen. ¿Los fariseos conocían a Dios? No. Y hay mucha gente que ha recibido a Cristo, pero aún no ha entendido a Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Quiere que nosotros le conozcamos como Él es. Amén. Él quiere darse a conocer. Veamos qué más dice la Biblia. Joy. Si yo no entiendo a Cristo, como los fariseos no entendían a Dios, entonces ¿cómo voy a orar? Voy a orar sin entendimiento. ¿Por qué? Porque no entiendo a Cristo. ¿Cómo voy a orar? Voy a orar de acuerdo a mis criterios. Voy a orar cualquier cosa. Voy a orar por mis motivos. ¿Cuántos oran por sus motivos acá? Yo levanto mi mano. ¿Cuántas veces he orado por lo que yo creo que debería de ser? Mis motivos. Voy a orar por mis deseos. Y voy a orar con mis pensamientos. Pero ¿saben? Dios no va a escuchar mi oración. Como en el caso de Daniel. ¿Cuándo Dios escuchó su oración? Cuando él se dispuso a entender. ¿Cuándo Dios escuchó la oración de Daniel? Cuando él se dispuso a entender y a humillarse delante de Dios. ¿Y por qué Dios no va a escuchar este tipo de oración? Porque no le conozco. Cuando uno no conoce a Dios, ora cualquier cosa. Y porque esa oración no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo oraba Ana? Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y Penina era otra mujer que sí tenía hijos. Ambas eran mujeres de un hombre que se llamaba Elcana. Este era un hombre... La Biblia dice que Elcana amaba más a Ana, pero Ana decía... a Penina, que era la otra mujer, a Ana la afligía, porque ella podía tener hijos, pero ella se sentía mal en su corazón. ¿Pero por qué se sentía mal primero? Se sentía mal por la aflicción porque la otra mujer se burlaba de ella. Se burlaba, y como ella no podía tener hijos, ella se sentía mal. Y ella oró al Señor. Pero es interesante cuando Dios responde la oración de ella, cuando ella conecta su oración con la extensión del reino. Conecta su oración con el Evangelio. Agarra y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a poner al servicio de tu casa. Su oración fue escuchada. Tuvo 7 hijos más. ¿Por qué su oración fue escuchada? Porque su oración se conectó. ¿Cómo se conectó? Se conectó con la voluntad de Dios. Hermanos, no es un pecado que nosotros hayamos empezado orando sin entendimiento. ¿Cuántos hemos hecho oraciones banales? No una vez, muchas veces, ¿sí o no? Pero en la medida en que vamos avanzando, el Señor se va revelando porque Él quiere mostrarnos cuál es su voluntad. ¿Y sabes cuál es la voluntad? Tu oración tiene que estar conectada con lo que Dios quiere hacer en este mundo y en esta tierra. Señor, quiero sacarme la lotería, y si me saco la lotería, te voy a dar el 50% de todo lo que yo me saque. Ahorita no le da no quiere darle lo poco que tiene, ni siquiera el diezmo, porque el diezmo es obligatorio, le pertenece a Dios. Y te imaginas que le va a dar lo otro. ¿Cuándo es que nuestra oración se conecta con el Evangelio? Cuando nosotros empezamos a entender sus propósitos para nuestra vida. Si yo no entiendo a Cristo, entonces voy a orar sin entendimiento. Entonces voy a orar cualquier cosa. Voy a orar por mis motivos, voy a orar por mis deseos y voy a orar con mis pensamientos. Y Dios no va a escuchar mi oración. ¿Por qué? Porque soy un carnal. Porque estoy pidiendo conforme a lo que yo creo.
Porque mi oración no va de acuerdo a la voluntad de Dios, no va de acuerdo a lo que Dios quiere. El creyente que no entiende a Cristo va a sufrir. ¿Y sabe por qué sufre? Porque no entiende. Pero como le dijo a Daniel, ¿no? Siguiente diapositiva, Joey. Como le dijo a Daniel. Por eso el ángel le dijo a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día, no dice desde el primer día que oraste, no dice desde el primer día que oraste. Si nosotros leemos bien ese capítulo, el ángel se tardó 21 días en regresar, pero yo no creo que Dios se demore tanto en dar una respuesta. Acá el Señor lo que le está diciendo es, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuántos quieren que Dios escuche su oración? Amén. Amén. Entonces alineémonos a Él. Si leemos el libro completo, vamos a ver que Satanás trató de detener esa oración, la respuesta a esa oración. Satanás siempre va a tratar de detener las respuestas de Dios. Él sabe quién sabe y sabe quién no sabe. Él sabe quién entiende y él sabe quién no entiende. ¿Aló? ¿Sabes por qué? Porque, ¿sabes cómo dijo Jesús que se conoce a la gente? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Y Satanás sabe quién tiene la palabra y quién no la tiene. Y sabe quién entiende la palabra y quién no la entiende. El ángel tuvo una lucha y Miguel, el arcángel Miguel, jefe de los ejércitos de Jehová, tuvo que venir para que llegara la respuesta a Daniel. Entonces, ¿qué significa esto que estamos diciendo? Yo en la otra diapositiva. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Que cuando uno dispone su corazón para entender, nada ni nadie puede detener la respuesta de Dios en tu vida. Cuando tú te dispones a entender la voluntad de Dios en tu vida, nada ni nadie puede detener la respuesta de Dios en tu vida. Porque los que oran con entendimiento, oran de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Cuando tú entiendes, nada ni nadie puede parar tu respuesta. Ni el mismo Satanás puede detener la respuesta de Dios para ti. Porque oras con poder. Te conviertes en un testigo de Cristo. ¿Lo entiendes? Porque cuando tú te conviertes en un testigo de Cristo, ¿tú crees que Pedro y Pablo no tenían plata cuando vieron a este cojo, 40 años, que estaba ahí, parado en el... bueno, no estaba parado, estaba cojo, estaba ahí en la puerta del templo La Hermosa? Ellos iban a cada rato ahí. Ellos tenían plata. No es que no tenían plata, ellos tenían plata, pero ellos sabían que el dinero no iba a solucionar el problema de este hombre. El dinero no iba a solucionar el problema de este hombre. Y él conocía ya a Pedro y a Juan. Él ya los conocía, el cojo. Y había alguien que todos los días lo llevaba al cojo, iba, lo recogía, lo dejaba ahí en la puerta para que se sustente con las limonas que recibía, y luego en la noche alguien lo regresaba. Estamos parafraseando la escritura. Pero lo interesante es que cuando Pedro y Pablo lo ven, eso está en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan, perdón, lo ven, en Hechos 4, le dice, oye, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? Cristo. No tenían otra cosa. Tenían Cristo. Cuando tú entiendes a Cristo, te conviertes en un testigo. Pero ¿por qué ellos se demoraron tanto en decirle eso? Porque primero ellos tenían que aprender a ser testigos de Él. Entenderlo. Amén. Cuando tú entiendes a Cristo, nadie te detiene. Cuando entendemos a Cristo, nadie puede detenernos. Amén. Nadie puede detenernos. Pero cuando oramos sin entendimiento, oramos de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestros deseos, y nuestra oración es vana. ¿Y saben qué? No pasa nada. Es triste, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 4:3? Pedid, pero no recibís.
¿verdad? Porque pedís mal. ¿Cómo pedimos muchas veces? Para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está mirando lo natural. Siempre estamos mirando las cosas naturales, ¿sí o no? Es parte de nuestra vida, es la naturaleza humana. Miramos siempre las cosas naturales. Nuestras oraciones siempre están enfocadas en las cosas naturales, lo que creemos que necesitamos, como salud, y probablemente la necesitamos, dinero, cosas materiales, pero debemos de entender que estas cosas son solamente añadidura. Cuando uno entiende a Cristo, entonces puede entender el Evangelio, entiende el propósito de Dios para su vida, entiende las cosas del reino y entiende que todo lo demás va a venir por añadidura como una consecuencia. Que tú no tienes que hacer nada, el Señor lo ha hecho todo, el Señor lo hace todo. Amén. Entonces, ¿cómo es que debemos pedir? ¿Qué debemos pedir, Joey? Siguiente diapositiva. Debemos pedir, primero que nada, por entendimiento. Por eso es que la oración de Pablo cobra sentido. Cuando Pablo dice, y él ora, ¿no? Por un espíritu de revelación y conocimiento, un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Él estaba orando por sabiduría, por entendimiento. ¿Qué es lo primero que debemos pedir para nuestras vidas? Entendimiento. ¿Qué le dijo Salomón al Señor? Señor, este pueblo es grande, yo no sé cómo manejarlo. ¿Qué le pidió? Sabiduría, le pidió entendimiento. ¿Y qué le dijo el Señor? Por cuanto no pediste riquezas, porque podía haber pedido riquezas, no pediste dinero, no pediste cosas vanas, sino que pidió sabiduría, es decir, entendimiento. ¿Qué Dios le dio? ¿Todo lo demás vino por añadidura, sí o no? Vino por añadidura, porque Dios sabe que lo mejor que nosotros podemos tener es entenderle, es conocerle. Eso es lo mejor que nosotros podemos tener, conocer a Cristo. Cuando nosotros entendemos a Cristo, nadie nos puede engañar. Pero si no le entendemos, vamos a ser engañados. ¿Quién nos va a engañar? El enemigo. ¿Cómo? Con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Mire, 2 ladrones al lado de Jesús. ¿Ustedes creen que Satanás no escuchó la oración en Getsemaní de Jesús? El Señor Jesús oró en Getsemaní y él dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué le dijo Satanás a través del ladrón en la cruz, uno de los ladrones? ¿Qué le dijo a Jesús? Bájate. Bájate. Si eres hijo de Dios, bájate. ¿A qué apeló él? A sus emociones, a su parte humana. Porque Jesús en su oración, él está diciendo, no quiero morir. Pero él entendía que él había venido para cumplir ese propósito. Pero en su naturalidad, humanamente, él no quería pasar por ese camino. Y Satanás escuchó, estuvo atento. Y cuando estaban en la cruz, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, bájate. Puedes bajarte. No, de aquí nadie me baja. Ni siquiera le respondió a Satanás. Ni siquiera lo miró, porque Dios no escucha al pecador. Pero el otro ladrón que estaba al lado dijo, oye, tú y yo sabemos por qué estamos acá. Él entendió quién era Cristo. Pero él, ¿sabes cómo podemos darnos que él entendió quién era Cristo? Cuando él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él entendió quién era Cristo. ¿Qué entendió él? ¿Quién era Cristo? ¿Qué tenemos que entender nosotros? ¿Quién es Cristo? Este ladrón que estaba al lado de Jesús, él entendió que Jesús era la respuesta al problema del hombre. Él entendió que Jesús era la respuesta al problema de la humanidad. Él entendió que la solución para el mundo era Jesús y él lo vio con sus ojos. Cuando él estaba al lado de él, él reconoció y dijo, él no ha hecho nada, porque él sabía que no podía tener pecado.
Tú y yo estamos con justa razón acá, pero este hombre no hizo nada. ¿Y saben lo que le dijo? Le dijo, Señor, porque lo llamó Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque entendió. ¿Qué hizo el ladrón? Entendió. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Que entendamos. Cuando yo recibí a Cristo, ¿qué recibí? Porque de acuerdo a lo que yo he recibido, al entendimiento que tenga de Cristo, es como yo voy a caminar. Por eso es que el enemigo, ¿qué quiere hacer? Quiere arrebatar la palabra que ha sido sembrada en el corazón. ¿Para qué? Para que no la entiendas. Para no entender. Debemos pedir por entendimiento. Amén. ¿Qué más debemos pedir? Por su propósito en mi vida. Una vez que entiendes quién es Jesús, ya no hago yo mi voluntad. Ya no se hace lo que yo digo. Señor, ahora quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Debemos pedir por su propósito en mi vida. Amén. ¿Qué más debemos pedir? Debemos pedir que nos revele cuál es su plan. Amén. ¿Por qué José estaba tranquilo cuando él estaba yéndose a la cárcel? Cuando sus hermanos lo estaban vendiendo, cuando estuvo con Potifar. ¿Por qué él estaba tranquilo? Porque él entendía quién era Cristo. Él entendía quién era Dios. Cuando uno entiende quién es Dios, tu lamento se convierte en gozo. Tu lamento se convierte en baile. ¿Por qué? ¿Te imaginas a Pedro y Silas en la cárcel? Ellos con gozo, cantando. Latigados, cantando ahí. El Señor es mi capitán. Y él está con gozo. ¿Cómo puede ser una persona que está en la cárcel, que está siendo maltratado, golpeando, cómo puede estar gozoso? Porque él entendió. Cuando tú entiendes quién es Cristo en tu vida, cuando yo entiendo quién es Cristo en mi vida, mi lamento, mi circunstancia, mis aflicciones, mi mala racha, pero que eso no ocurra acá, pero ¿a cuántos les pasa? Que, ay, estoy con una mala racha, no entiendo mi corazón, no entiendo mi situación, no entiendo lo que está pasando. Tu lamento se convierte en danza, se convierte en gozo. ¿Por qué? Porque entiendes. Pero si no entiendo, ¿qué pasa? Sufre. ¿Se sufre o no? El que no entiende sufre, porque no entiende su condición. Entonces, y lo más importante que debemos pedir al Señor, debemos pedir que el plan que tiene para nuestra vida se cumpla. Porque Él tiene un plan, pero que ese plan se cumpla, Señor. ¿Qué cosa? Que ese plan se cumpla. Amén. Que ese plan se cumpla, no tu plan, porque tu plan te va a estropear la vida. Tus planes tuyos, los personales, si Cristo no está ahí, te va a estropear tu caminar. Pero si su plan se cumple, todo se añade. Como le dijo a Salomón, no pediste riqueza, pediste sabiduría. Y por cuanto has pedido esto, todo lo demás le va a llegar ¿cómo? Por añadidura. ¿Sí o no? Sí. Una vez que uno entiende, entonces, cuando tú entiendes, ya no vamos a comenzar a hacer oraciones vanas, sino vamos a comenzar a orar con entendimiento. Y cuando tú oras, cuando yo oro con entendimiento, entonces Dios comienza a responder las oraciones. ¿Por qué? Porque ahora estoy conectado a Él. Amén. Desde el día en que dispusiste a entender, le dijo a Daniel, tenemos que entender las respuestas de Dios. Dile al que está a tu lado, tenemos que entender las respuestas de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Pero te voy a decir algo, Dios te ama y siempre te está hablando. Amén. A veces su respuesta es una no respuesta. Siempre las respuestas de Dios me están diciendo algo. Cuando no entiendo, estamos ya en la siguiente diapositiva, Joe. Tenemos que entender las respuestas de Dios.
Cuando no entiendo, entonces Dios va a comenzar a traer respuestas que no he pedido. ¿Aló? Él va a comenzar a traer respuestas que no he pedido. ¿Qué no pediste? Te va a comenzar a detener en el camino. Y va a permitir que comiences a pasar por situaciones difíciles, extremas, y situaciones que no te agradan. Situaciones que no te gustan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entiende. Cuando uno no entiende, Dios agarra y comienza a trabajar con un solo propósito, que entienda. Amén. Dios mismo comienza a incomodarte. ¿Para qué te incomoda Dios? Para que te des cuenta dónde estás, en qué situación estás, para que me dé cuenta cómo estoy, en qué situación estoy. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo hacer algo. ¿Amén? ¿Joel? Porque Dios está queriendo hacer algo. Él está llamando mi atención. ¿Y saben cuál es el problema? Que Dios quiere romper. Él quiere romper y Él no quiere que haya lo que había en los fariseos. ¿Qué había con los fariseos? Religiosidad. ¿Qué había en los fariseos? Formatos. Sí, religiosidad, formatos. Eso ahogaron la palabra que Dios le dio. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a llevarse por lo que a ellos les parecía. Muchos de nosotros hemos creado un formato en la manera de acercarnos a Dios. Y nos hemos dado cuenta. Aún yo decía, yo me sentía orgulloso porque me levanto a las 5 de la mañana a orar. Y lo decía como si fuera un gran ejemplo. Hermanos, no estoy diciendo que no esté bien. Lo que estoy diciendo es que el problema es cuando nos quedamos en el formato. Y pretender que si no me levanto a las 5, Dios no me va a hablar. ¿Aló? Amén. Formatos. Muchos de nosotros hemos creado un formato en la manera de acercarnos a Dios y no nos hemos dado cuenta. Y cuando no nos damos cuenta, ¿qué crees que va a hacer el Señor? Te va a mover. Va a llamar tu atención. Va a permitir que pases por situaciones extremas. Te va a dar una situación que no te gusta para llamar tu atención. Algo está haciendo el Señor, ¿o no? Porque para este tiempo, para esta altura, mi vivir es Cristo. Y todo lo que me pase, o todo lo que me pasa, va a ser y tiene que ser para la gloria de Dios. Si me caigo es para la gloria de Dios. Si voy al médico es para la gloria de Dios. De repente el médico necesita escuchar el Evangelio. ¿Aló? Voy a ponerlo un poco más extremo. Que me choque en el carro. Y de repente Dios quiere, para algunos vamos a reaccionar, oye, no saben. De repente Dios quiere que le predique el Evangelio. Dios es el... Pero cuando nosotros entendemos con los ojos del Evangelio y no lo miramos desde nuestra vista, dejamos de hacer maldades. Dejamos de ser hacedores de maldad y comenzamos a caminar de acuerdo al Evangelio. Porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿esto lo ha permitido el Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Qué estás queriendo hablarme? Fácil decirlo, ¿verdad? Pero difícil hacerlo. ¿Sí o no? Difícil hacerlo. Tenemos que entender la respuesta de Dios. Y sin darnos cuenta hemos caído en una religiosidad. Y pensamos que es la forma y la manera correcta de acercarnos a Él. Y caminamos de esta forma porque creemos que es correcto. Y estamos, sin darnos cuenta, en la misma situación de los fariseos religiosos que se quedaron en la forma porque no entendieron y el diablo les robó. Vamos a ver un ejemplo de ello, amén. Veamos un ejemplo en Lucas 10 y ustedes lo van a tener ahí en pantalla. Vamos a leer desde el verso 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Dice, regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis o no te alegres de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres
están escritos en los cielos. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer eso? ¿Qué leemos en Mateo 7, 21 al 23? Todavía no avances, ahí nomás quédate, Joel. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Ahí vemos, en Mateo 7, de 21 al 23, le dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre, yo eché fuera demonios, sané, puse la mano sobre los enfermos y se sanaron. Y él agarró y les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor tiene que decirles algo tan duro? Porque el diablo les robó. Ellos se quedaron en las obras y se olvidaron del punto principal, que es Cristo. Vamos a ver otra vez el ejemplo de los 70. Los 70 fueron a lugares donde Cristo iba a ir. Fueron enviados a anunciar el reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. Es decir, ellos fueron a anunciar a Cristo. Jesús les dio autoridad en su nombre. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Amén. Cuando ellos regresaron, sus ojos, Jesús se dio cuenta que los ojos de ellos ya no estaban en Él. Estaban en los eventos. Estaban en las señales, en los milagros y los prodigios que ellos habían hecho. ¿Fueron desviados sus ojos o no? ¿Qué hizo Satanás? ¿Les robó? Claro que les robó. ¿Por qué les robó? Porque desvió su mirada. Pero me temo, según de Corintios 11:3, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados, dice. ¿Qué es extraviado? Cuando algo se te perdió. De la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué vemos? Cuando ellos regresaron, sus ojos se quedaron en los eventos, en las señales, en los milagros y en los prodigios. Satanás desvió su mirada y lo sacó del propósito principal, que es Cristo. ¿Hizo esto con ellos o no? Sí, los sacó, los desvió. Por eso Jesús tuvo que hablarle fuerte. Él habla fuerte, di conmigo, Él habla fuerte. ¿Y sabe de qué le habló? Le habló de la caída de Satanás. Porque ya había ellos desviado su mirada y los enfocó nuevamente en la posición correcta para que no se distraigan. Amén. Porque el enemigo, hermanos, es un experto en hacer que nos distraigamos y que nos quedemos en el evento para olvidarnos de lo principal. Él puede hacer que tu negocio se multiplique y la bendición es que tu negocio se multiplique. Pero lo que el enemigo puede hacer, Dios te bendice, pero lo que él puede hacer es desviar tu mirada para que te quedes en el negocio y dices, pero hoy día domingo también. Y te saca de la palabra, te saca de la mirada hacia él. Él puede hacer que una cosa que Dios se está trayendo como bendición, porque ¿quién le dio la autoridad a ellos para que echaran fuera demonios, sanaran enfermos? ¿Quién se las dio? ¿Satanás les dio esa autoridad? No, se las dio Cristo Jesús. Pero Satanás, ¿qué hizo? Añadió, desvió su mirada. Y cuando Satanás logra que nosotros desviemos nuestra mirada del objetivo principal, que es Cristo, perdemos nuestra esencia. Por eso es que estos hombres, de los cuales habla la palabra en Mateo 7:21, que va a ocurrir en el futuro, no están presentando a Cristo. Están presentando como que ellos están haciéndolo, y todo esto dice en tu nombre. Y el Señor les dice, nunca los conocí. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que no perdamos la brújula. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto en hacernos desviar nuestra mirada. Por eso debemos tener cuidado, porque el enemigo es un experto en distraernos. Tenemos que mirar las respuestas de Dios a nuestra situación. Vamos con el siguiente cuadro, Joel. Por ello, ¿cuántos saben que Dios le ama? Amén. Dios nos ama, hermanos. Y saben, Él, como nos ama, tú tienes que mirar tu situación. ¿Ya estás mirando tu situación? ¿Estás mirando tu propia vida? Yo también lo hago. Amén. ¿Estamos mirando nuestra propia vida, nuestra situación? Ya. Él va a comenzar a traer respuestas que no has pedido. Te va a detener en el camino. Va a permitir que pases por situaciones difíciles. Va a permitir que pases por situaciones extremas. Va a permitir que pases situaciones que a ti no te agradan.
¿Aló? Amén. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque te ama, porque quiere llamar tu atención, porque quiere que reaccionemos. Dios mismo comienza a incomodarte. ¿Para qué? Para que uno se dé cuenta dónde estoy y en qué situación estoy. Porque podemos haber caído en un sistema religioso. ¿Aló? Podemos haber caído en un sistema religioso. Podemos venir a la iglesia solamente por religiosidad, sin entender a Cristo. Y pobrecitos nosotros si hacemos eso, porque somos los más dignos de lástima, como dice Corintios. Porque no entender a Cristo y no disfrutar de lo que Él es y entender lo que Él ha hecho, nos lleva a una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque comienzan, en vez de dar acá das alabanzas, y acá damos alabanzas, pero en casa damos quejabanzas. Todo es queja, 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 ay, 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 ay. Dios no quiere eso. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no entendemos. Porque Dios nos ama, Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Por ello, pregúntate si lo que estás pasando lo estás entendiendo. Lo que está pasando ahorita en tu vida, ¿lo estás entendiendo? Es decir, ¿entiendes tu situación actual o solo te estás lamentando? ¿Estás sufriendo o simplemente ya te acomodaste y te resignaste y crees que lo que estás viviendo es la voluntad de Dios? Y no te has dado cuenta que Dios te está hablando hace rato. Porque Dios nos habla a través de nuestras situaciones. Amén. ¿Y cómo podemos comprobar si esto es así? Por los frutos. Por los frutos. ¿Cómo puedo comprobar si lo que Dios está haciendo me está hablando a mi vida? Por los frutos lo compruebo, por los frutos. Porque estoy en sufrimiento y no hay frutos. Entonces es algo que Dios está haciendo para que salga de mi condición, de mi situación, de mi comodidad o de mi religiosidad. Siguiente, Joel. No olvidemos que Dios conoce los planes que tiene para nosotros. Pero si nosotros no lo entendemos, no vamos a poder entender sus planes. Muchos hemos recibido a Cristo, pero sin entenderlo. Y cuando uno no entiende, ¿qué pasa? Sufre. Cuando uno no entiende, ¿qué pasa? Sufre. Eso es lo que ocurre. Por eso, primero yo tengo que entender a Cristo. Ese es mi punto de partida. Y por eso es que estamos volviendo a Cristo y solo Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la base del Evangelio. Si no entendemos a Cristo, no vamos a entender el Evangelio. Y si no entendemos el Evangelio, no vamos a entender cuál es el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Y si no entendemos el plan y propósito para Dios en nuestras vidas, simplemente vamos a vivir vidas con frustraciones, con sufrimiento, sin entender. Amén. Tenemos que saber quién es Cristo. Pastor, yo ya sé quién es Cristo. ¿Estás seguro que sabes quién es Cristo? ¿Lo conoces? ¿Podemos decir que lo conocemos? Job creía que conocía a Cristo y no lo conocía. Fue dura la cosa con Job. Pasó situaciones muy difíciles. Pero Dios tenía un plan con él. Darse a conocer. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Y cuál es el plan de Dios hoy día? Darse a conocer. El plan de Dios no ha cambiado. Él quiere darse a conocer. Amén. Tenemos que saber quién es Cristo, lo que hizo Cristo. Tenemos que entender cuál fue el resultado de lo que hizo Cristo en mi vida. ¿Cuál ha sido el resultado de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Qué hizo por ti? ¿Qué hizo por mí? Él anuló el acta de las maldiciones que habían en contra mía. ¿Qué más hizo Él? Pagó el precio de esa acta, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué hizo Él por mí? Me cambió de plataforma, me cambió de ciudadanía, me cambió de nación, porque ahora, antes yo vivía en el mundo, pero ahora pertenezco al reino de Dios. Y como lo dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, porque esa es nuestra plataforma.
Ese es nuestro lugar. Ahí pertenecemos. Yo ya no pertenezco más a este mundo. No le pertenezco más. Pero si no entiendo eso, yo puedo recibir a Cristo sin entender lo que Cristo ha hecho. Y si yo no entiendo lo que Cristo ha hecho, Satanás va a seguir haciendo su obra en mi vida. El acta ha sido anulada, pero aún así el enemigo va a seguir metiéndome en problemas. Y yo voy a llorar, voy a sufrir. ¿Por qué? Porque no entiendo. ¿Qué está pasando, Señor, con mi vida? No lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiendo? Porque no he entendido quién es Cristo. Y si no entendí quién es Cristo, mucho menos entendí el Evangelio. Y si no entendí el Evangelio, mucho menos entendí el plan y el propósito de Dios para mi vida. Tenemos que saber entender, tenemos que saber explicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que saber explicar? ¿Y qué es explicar el Evangelio? Es entender qué hizo Cristo por ti, de dónde te sacó y dónde estás. Dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, en el lugar donde andábamos, y nos ha puesto ahora al reino de su Hijo amado. Es decir, yo ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Y si no pertenezco al reino de las tinieblas, el poder que tenía, el dominio, el gobierno que tenía el reino de las tinieblas sobre mi vida, no va más. No va más. Ya no tienen poder sobre mí. Pero paso aflicciones. Sí, las vas a pasar, pero ya no es porque Satanás está haciendo su obra. Ahora es porque Dios está haciendo un trabajo contigo. Pero si somos duros de entender, no lo vamos a ver. Pero el Señor Jesús está queriendo que reaccionemos. ¿Estás cómodo con tu situación actual? ¿Estás cómodo con tu condición? Porque si estás cómodo, eso es peligroso. No puedes estar cómodo, porque si tú estás pasando por problemas y no ves la respuesta de Dios, es que algo está pasando. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Aún no entiendes quién es Cristo. Tenemos que entender quién es Cristo. ¿Qué hizo Cristo por mí? Por ti. Tenemos que entenderlo. Tenemos que verlo. Y cuando tú lo entiendes, lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, el acta ha sido anulada. Hago uso del derecho que me ha sido, de este privilegio que me ha sido concedido en ti. Ahora estoy en los lugares celestiales. Y todo lo que te pasa ya no es para sufrimiento. ¿Cómo es posible que Pablo, estando en la cárcel, esté alegre? Después de haberlo sido golpeado, siga alegre, cante alabanzas. ¿Cómo es posible? Porque él entendió quién es él en Cristo. Pablo primero dijo este evangelio, pero luego tú lo vas a ver vez tras vez decir mi evangelio, porque él hizo del evangelio un estilo de vida. Y cuando el evangelio se convierte en un estilo de vida, cuando entendemos la obra del Señor en nuestra vida. Entender a Cristo es mi base y mi punto de partida. Si yo entiendo esto claramente en mi vida, entonces todo lo demás, esos anhelos que tenemos muchas veces de cosas, va a venir por añadidura. ¿Cómo va a venir? Así es. Porque el reino de Dios y su justicia se ha acercado. Así es. Una vez, Joel, la siguiente, que entiendo bien a Cristo, ahora podré entender cuál es su plan y su propósito. Una vez que entiendo a Cristo, ahora todo lo que vivo voy a empezar a vivirlo con los ojos del Evangelio. ¿Qué significa con los ojos del Evangelio? Significa que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que todo lo que me pase es para la gloria de Dios. Pastor, si me caigo, ¿para la gloria de Dios me caigo? Sí, para la gloria de Dios te caes. Si me rompo un brazo, ¿para la gloria de Dios me lo rompo? Sí, para la gloria de Dios te lo rompes. Todo. Pero no estoy diciendo que el Señor te va a romper un brazo, por si acaso, ni va a permitir. Lo que quiero decir es que ahora todo lo que te pasa es para la gloria de Dios. Y todo lo que me pase es y será para la gloria del Hijo de Dios, porque ahora entiendo como José lo entendía. José
Quizás al inicio no lo entendía, sus hermanos lo vendieron, pero después él pudo ver el plan de Dios en su vida. Pablo lo entendía. Siguiente diapositiva, Joey. La respuesta de Dios, hermanos, es abrir nuestro entendimiento. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es así como vive una persona que no entiende a Cristo. Vive ajeno a la vida de Dios por la ignorancia de Cristo en su vida y por la dureza de su corazón. ¿Por qué por la dureza? Porque vive su propia voluntad. Colosenses 2:2: lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Según de Timoteo 3:8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Es así como está. Y Lucas 24:45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Un cuadro más, Joel. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Darse a conocer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo se da a conocer? Cuando Él abre nuestro entendimiento. 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro aparte de Él. Amén. Y la voluntad del enemigo es cegar, es robar. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 4:4: esto es, dice, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, que dice, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios quiere darse a conocer, ¿verdad? ¿Cómo se quiere dar a conocer? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. ¿Y qué es lo que el enemigo va a tratar de que no conozcamos? A Cristo. ¿Qué va a tratar de hacer el enemigo? Última diapositiva, Joey. ¿Qué va a tratar de hacer el enemigo? Va a cegar nuestro entendimiento. ¿Y saben cómo lo ciega? Como tú ya entiendes algo, lo que él va a hacer es desviarte. ¿Y cómo te desvía? Hace que nos quedemos en los eventos, hace que nos quedemos en las ramas y no vayamos directamente a la raíz, que es Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Lo vimos en el ejemplo de los 70 que fueron a predicar el Evangelio. Ellos venían con gozo, pero Satanás desvió su mirada. ¿Sí o no? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo que centrarlos otra vez en Él. ¿Cómo lo hizo? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, ¿fue duro, sí o no? Fue duro. ¿Por qué? Para que no se desvíen. Y eso es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios quiere darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y evitemos a toda costa quedarnos en las ramas. Evitemos a toda costa que el enemigo nos robe. Amén. Evitemos a toda costa que el enemigo nos robe. Yo quiero pedirle a mi esposa un ratito. Ven aquí un ratito.
yo quiero que ella comparta algo muy poderoso que el Señor le mostró acerca de la mujer cananea. La mujer cananea. Cómo el enemigo les quiso robar el evangelio a los propios discípulos que estaban con Jesús. Cuéntales, Katy. Cuando Jesús salió de la ciudad, la Biblia nos muestra que había una mujer, que él estaba con todos sus discípulos y con un grupo de gente que lo seguía. Y había una mujer que gritaba, daba voces porque tenía a su hija endemoniada, afligida, mal. Y toda madre, cuando tiene un hijo en unas condiciones extremas, hace lo que sea, ¿verdad? Para que pueda ese hijo tener la sanidad, la salvación o lo que está pidiendo. Y ella empezó a gritar, a decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, al Señor Jesús, y el Señor, la Biblia dice que no respondía palabra. Y los discípulos, y ella seguía insistiendo, y los discípulos molestísimos, los discípulos, claro, los discípulos molestos, diciendo, ¿y esta qué hace acá entre nosotros que somos los hijos, los escogidos del Señor Jesús? Como somos los escogidos, esta nos es molesta porque no es parte del pueblo judío. Ella es una mujer cananea y en ese pueblo hacen de todo, ¿verdad? Entonces ellos estaban menospreciándola en ese momento, se creían mucho más que ella. Y empezaba a gritar, ella empezaba a gritar y los discípulos, Señor, dile que se vaya, dile que se calle. Y el Señor Jesús dijo, ahora tengo que hablar. Y voltea y le dice, ¿no sabes, no? Que el pan que yo he venido a la casa de Israel y que el pan de los hijos no le puedo dar a los perros. Qué duro, ¿no? Cuando uno lee esa palabra, uno dice, le está hablando a esta mujer. Qué duro que le digan, pues, que es un perro, ¿no? Porque eso es lo que nos muestra la palabra cuando uno lee el pasaje. Y que es duro, es despectivo. El mismo Dios de amor que vino a salvar al mundo, dando esa palabra tan dura. Pero cuando uno vuelve a leer la palabra y dice, realmente no le estaba hablando a esa mujer. No solamente era para ella, solamente le estaba usando de ejemplo para que los discípulos, los que seguían a Jesús, escuchen que esta mujer estaba pidiendo el pan de los hijos. ¿Y quiénes estaban con Jesús? Eran sus hijos, ¿no? Los discípulos. Y ellos pues se creían más porque estaban con el Señor Jesús y la menospreciaban a ella. Y ella insistía y le decía, Señor, le decía, pero aún los perrillos, ¿no? No, ella no se quedó callada ni se avergonzó. Ni aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Ella se puso bajo, ¿verdad? De sus amos. Y todos seguían mirando esa escena. Y el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y en instante su hija fue sanada. Eso es lo que nos muestra la palabra. Entonces esta mujer, el Señor Jesús, lo que nos muestra, y esta mujer prácticamente le dijo, ok, ellos son tus hijos, ellos tienen el pan, ellos tienen el banquete, pero yo solo con la migaja me conformo. Ella entendió el evangelio. Ella entendía quién era Cristo. Por eso que lo seguía. Y no lo seguía como lo seguía sus discípulos, lo siguió de una forma diferente, con entendimiento. El resto lo seguía a Jesús solamente porque les convenía seguirlo. Pero ella salió bendecida. Ellos teniendo la oportunidad de comer el banquete, ella apelaba, ya deja, Señor, no importa, que todos se coman el banquete, a mí dame esa migaja. Con la migaja me conformo. Ella sabía. Gracias, Katy. Ella sabía, escuchen bien, ella sabía quién era Jesús. Ella sabía quién era Jesús y lo que Él podía hacer. Ella entendía a Cristo.
Y sus discípulos que estaban con ella no lo entendían. La lección fue para ellos porque ella podía entender que Jesús era el Cristo. Y ella sabía que solamente a mí dame una migaja y yo con eso me contento, pero una migaja lo es todo.